Continuando con el curso de programación web, vamos a ver otros conceptos como son lo que es un front y un back-end, así como las tecnologías y los frameworks que nos van a permitir desarrollar ya sea tanto el front o como el back-end. Entonces, primero entendamos lo que es el concepto del front-end. El front-end es la parte que tiene contacto con el usuario directamente, es decir, las pantallas que el usuario ve, que el usuario utiliza para comunicarse con los sistemas, ya sean sistemas locales o web, y donde vamos a tener el texto, vamos a tener la imagen, los videos, los audios, los botones, las cajas de texto para poder enviar información. Todo eso es el front-end. Y normalmente en el caso del uso de sistemas web, estos van a estar basados en los lenguajes HTML, CSS y JavaScript, entre algunos otros que pudiesen por ahí aparecer. Pero estos son los tres lenguajes o tecnologías básicas, que son HTML, CSS y JavaScript. Cuando hablamos del front-end, hablamos que el usuario debe de tener una experiencia agradable con nuestro sistema para que este sistema sea utilizado por dicho usuario. Entonces, vamos a introducir dos conceptos, lo que es la experiencia de usuario y la interfaz de usuario. La experiencia de usuario va a ser la forma en que nuestro usuario se va a relacionar con nuestro sistema web y la manera en que lo percibe, la manera en que le es o no agradable el utilizar el sistema. Hay varios factores que van a influir en la experiencia del usuario. Primero, la percepción tiene que ver con los colores, que sean colores agradables, colores que sean neutros, que no agredan visualmente a nuestro usuario, que la tipografía sea, es decir, el tipo de letra sea un tipo de letra que sea claro, que sea fácilmente entendible, legible, que las imágenes sean imágenes que correspondan con el mensaje que queremos informar, etcétera. Todo eso tiene que ver con la percepción, la manera como nuestro usuario va a ver de primera instancia nuestro sistema, más allá de la funcionalidad, cómo lo percibe, como agradable o desagradable. La memoria. Los usuarios tienen que navegar nuestro sistema de una manera intuitiva, fácil, de tal manera que no sea requerido que memoricen pasos que deban de darse para llegar a un punto determinado, sino que siendo intuitivo, siendo muy navegable, el sistema nos lleve de la mano sin necesidad de tener que memorizar nada que implique el poder o no usar el sistema. La mentalidad, los factores culturales tienen mucho que ver. No es lo mismo publicar una web para un público occidental que para un público oriental, para un público que tenga ideas conservadoras o ideas progresistas, etcétera. Entonces, nosotros debemos de entender cuál es nuestro usuario objetivo, y en base a ese usuario objetivo podemos diseñar un sistema que sea agradable para nuestro usuario objetivo. No es lo mismo hacer un sistema para un usuario de una aplicación de un banco que hacer un sistema o una página web para un niño que lo que quiere es encontrar información que le sea interesante, como podrían ser juegos o cosas similares. Entonces, la mentalidad la tenemos que tomar muy en cuenta. La motivación, es decir, nuestro sistema debe de motivar al usuario a continuar usándolo. Cuando es muy lento, cuando es muy rebuscado, cuando es difícil de navegar, cuando no es agradable a la vista,
pues la motivación del usuario para continuar en nuestro sistema pues va a ser poca o nula. Otro concepto es la interfaz de usuario, es decir, lo que va a ver nuestro usuario, y algunos elementos que tenemos que tomar en cuenta para crear nuestra interfaz de usuario es el propósito del sitio. Repito, no es lo mismo desarrollar un sitio web para una aplicación bancaria que para hacerlo para juegos de niño, o para una persona que quiere buscar información sobre un tema específico científico, o para otra persona que lo que quiere hacer son compras. Son cosas muy diferentes y se tienen que abordar de manera diferente. ¿Cómo podemos ayudar al usuario? Como el usuario puede trabajar de manera simple con nuestro sistema, cómo puede contactarse con nosotros en un momento determinado, etcétera. Cómo mostramos el contenido, los colores, la distribución, las imágenes, qué tan gráficos o no podemos ser. Y bueno, esto lleva de la mano el diseño gráfico funcional, es decir, que nuestro sistema sea navegable, sea fácil, sea entendible de manera intuitiva. Para lograr todo esto, pues necesitamos hacer uso de tecnologías. HTML ha sido, y todavía será por mucho tiempo, el estándar del lenguaje que se utiliza para crear páginas y sitios web, y actualmente estamos en la versión HTML5. Vamos a abordar de manera más a profundidad lo que es HTML más adelante en el curso, pero por lo pronto es este el concepto general. Es el lenguaje de hipertexto que nos va a permitir crear nuestras páginas web. Es el lenguaje que entiende nuestro navegador y en base a ello lo va a representar en nuestra pantalla. Cada navegador va a poder interpretar un poco de manera diferente nuestro código HTML y representarlo de manera un poco diferente, y no es lo mismo la manera que se va a representar en Edge o en Google Chrome o en FileZilla o en Opera, etcétera. Entonces cada uno de nuestros navegadores va a tener pequeñas diferencias en cuanto a su representación de lo que es HTML. CSS es un lenguaje que nos va a permitir crear hojas de estilo. Las hojas de estilo nos van a permitir generar apariencias similares a través de nuestra página o sitio web, y hacer referencia a esas hojas de estilo para crear etiquetas que sean del tipo número 1, que todas tienen las mismas funcionalidades y tienen la misma apariencia. Para eso nos sirve CSS. JavaScript, HTML y CSS son estáticos, nos van a presentar información y así se va a presentar siempre. JavaScript nos va a permitir desde el lado del cliente poder reaccionar a algunas acciones que va a poder realizar nuestro usuario, por ejemplo un clic, un despliegue de una lista de opciones, etcétera. Todo esto vamos a poder reaccionar a ello a partir de JavaScript, que JavaScript sí es un lenguaje de programación porque tiene estructuras de selección, de iteración, etcétera, de las cuales carece HTML y CSS. Bien, entonces, derivado de esto, vamos a entender que hay dos partes de nuestro sistema. Lo que es el back-end será entonces la otra parte del sistema, la parte donde se gestionan las reglas de negocio, donde se hacen las conexiones con base de datos para obtener información, para agregar información o para modificar la información. Y vamos a tener una serie de frameworks. Un poquito adelante vamos a entender lo que es un framework, que nos van a permitir generar sistemas a partir de un marco común, donde tenemos una estructura
y una forma de desarrollo de sistemas estructurado y que nos van a permitir realizar estas acciones de manera uniforme, basados en lenguajes de programación como podrán ser PHP, Python, Ruby, Java, JavaScript o C#. Aquí tenemos una lista de los más utilizados. Nosotros vamos a utilizar Flask con Python y este va a ser gratuito y esto nos va a permitir generar un montón de cosas sin tener que tener un costo asociado con este desarrollo, al menos para las cuestiones educativas en las que vamos a nosotros a trabajar. Bien, hablaba hace un momento de lo que es un framework y entendamos entonces que hay dos conceptos muy relacionados pero que son diferentes. Lo que es una librería. Una librería es un segmento de código que está elaborado por algún tercero que nos va a ayudar a realizar ciertas acciones, cálculos matemáticos, conexiones a bases de datos, conexiones a dispositivos, presentaciones en pantalla, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una librería que es de manera muy específica para realizar ciertas acciones y son muy útiles para que no tengamos que inventar el hilo negro, sino que a través del uso de esas librerías vamos a poder generar una serie de cosas que nosotros tendríamos que programar, que no son simples de programar, pero que alguien más ya lo hizo y lo pone a nuestra disposición para que podamos nosotros utilizarlo. En el caso de Python, por ejemplo, tenemos pandas, tenemos NumPy, etcétera, que nos van a permitir crear acciones sobre conjuntos de datos o sobre datos específicos y poderlos manipular. Por otro lado, un framework no es solamente un segmento de código que nos permite realizar cierto cálculo, cierta acción. Un framework es un marco de referencia que nos va a permitir, entre otras cosas, tener una estructura que sea estándar. Por ejemplo, Flask tiene una estructura de archivos que ya tienen una estructura estándar y que todos aquellos que utilizan este framework reconocen y saben dónde va el HTML, dónde va el archivo Python, dónde va CSS, y esto nos permite tener una estructura que pueda ser más entendible, no solo para quien lo desarrolló, sino para quien probablemente le pueda dar mantenimiento o pueda continuar el desarrollo más adelante o manejar un desarrollo de manera colaborativa. Bien, eso es lo que es un framework. Nosotros vamos a utilizar como lenguaje de programación para nuestro backend, vamos a utilizar el Python con el framework de Flask, y a través de esta estructura de lo que es el Flask vamos a poder nosotros ligarnos a lo que es CSS, JavaScript, HTML o alguna otra tecnología que de pronto llegásemos a necesitar a partir de las necesidades de desarrollo de nuestro sistema. Bien, este es el segundo concepto muy simple que da base a lo que vamos a continuar en el desarrollo del sistema que es objeto de este curso.